¿Sentiste eso? Oh, mira, es que me estás hablando para mí Pep es como un hijo, yo lo quiero como... Eso para empezar. Entonces eso no lo voy a poder desligar de todo lo que diga. Pero bueno, pues está bien que lo ponga por delante también, ¿no? Es que, vamos a ver, hay gente que juega, deja de jugar y pasa a ser entrenador. Es que Pepe era entrenador, lo que pasa es que entre medio tuvo que jugar. Entonces, estamos hablando de algo totalmente distinto. Luego encima, más allá de sus capacidades, que son evidentes, pero no porque le haya ido bien, es que yo al que más respeto es al Pep del Barça B, o todo lo que desde que nos conocimos, y encima que fue proactivo él para conocernos, todo lo que hablábamos previamente para mí ahora es cuando menos, ahora ya al final todo el mundo, ¿no? Ahora es lo de siempre, ¿no? Ahora le ponemos es como una mujer guapa que lo mismo, ¿no? Ya de antemano le concedemos un montón de virtudes de antemano. Entonces claro, le ha ido tan bien que puede resultar hasta sospechoso, pero no, pero en este caso le ha ido bien a alguien bueno, ya te lo digo yo. Pero no es bueno porque le ha ido bien, es bueno porque él es bueno, te lo digo yo. Entonces he tenido más futbolistas que ya se les veía. Loco Abreu va a ser un gran entrenador, Sebastián va a ser un gran técnico, para hablar gente de allá. Pero Slavisa Jokanovic, que ahora le va a todo el mundo viene el fútbol, ¿qué tal? Porque Slavisa que encima volvió al fútbol por estar conmigo después de un año y pico. Joka lo mismo, tú veías y... Pero yo creo que había una cosa que les une, por ejemplo, a esos dos, pero que creo que, vamos a ver, son tonterías mías, porque ya te digo, si hacemos esto dentro de 2 horas, y es bueno que esto salga, yo voy a decir lo contrario de lo que estoy diciendo ahora, posiblemente. Pero yo creo que la gente que geométricamente juega en un lugar, pues yo siempre, como uno tiene que decir tonterías, y vocacionalmente vive de esto, pues ha construido cosas que si uno cree que le puede ayudar a los demás a comprender esto, que bueno, ya está. Aparte que, bueno, yo también es hijo del condicionamiento y sigue y chao. Entonces yo siempre he pensado y he dicho que para mí un gran mediocentro es aquel que en lo último que piensa, lo último que piensa es en él. Entonces, Pepe era así jugando. Pero es que si uno es buen mediocentro, para mí eso sí que llevan, si lo saben orientar, eso sí que le llevan ventaja para ser técnicos. Fíjate lo que te digo. Porque por ahí convergen y confluyen todas las direcciones del juego. Porque en lo último que piensas es en cómo estás jugando tú y más en cómo está jugando el equipo. Porque te sientes un facilitador, que por ejemplo es una palabra a mí que me gusta utilizar en vez de la de entrenador, porque no se puede ser entrenador, lo que se puede ser es un complicador o un facilitador, como todo en la vida. Bueno, te la complicas o lo facilitas, tú sabrás. Bueno, pues un facilitador del juego de otros, ser proactivo en dirección ¿a qué? A de que cada uno dé la mejor versión de sí mismo, porque como confluyen más veces por donde yo geográficamente estoy, y encima Pep para mí ha sido el mejor medio centro de la historia, pero para mí solo no, porque Johan y yo nunca hablamos de eso, pero a mí me tocó hacer un día para la revista Fútbol Total de México un 11 de la historia, y luego salió un libro de Johan a los muchos años donde hacía un 11 de la historia, y él y yo solo diferimos en 2 jugadores, y uno de ellos es él, porque él no se pone a sí mismo, y yo sí lo meto a él, pero los dos ponemos a Pep, porque para nosotros, porque el juego, si tuviéramos que definirlo de alguna manera, él lo define, Pep define lo que es el juego, y lo define más como jugador que como entrenador, jugando era una cosa de locos, yo no he visto un jugador con rayos X, él tenía rayos X, él sabía lo que había detrás de la materia es impenetrable, él sabía lo que había detrás, porque ya intuía un movimiento que había visualizado así, por dónde podía terminar para poner ahí, una cosa de locos. Entonces, los que han vivido geográficamente ahí, incluso solidariamente en su forma de juego, yo creo que es mía, eso sí que bien aprovechado, porque me he tenido a Paulo Bento,
que luego ha sido seleccionador también, y Paulo era igual. Paulo hacía desde su situación geográfica casi todo de forma proactiva en beneficio de todos sin plantearse. Víctor Onopko, que luego también se ha hecho, que lo he tenido, también, pero es que Víctor jugaba, su juego era que otros jueguen. Claro, así terminaba haciendo él, partidos muy bien jugados, evidentemente. Porque los que son facilitadores de contextos, para mí, si hubiese que elegir entre comillas, una definición de lo que es un buen futbolista, es aquel que hace mejores a los demás, ¿no? Entonces, si uno, y haciendo mejores a otros, haces mejor las interacciones entre ellos, y haciendo mejores las interacciones, haces mejor el global. Entonces, y si probabilísticamente no le llevas la contra al reglamento, te acercas más a la victoria. Entonces, esos creo que son los que más te ayudan a ganar. Entonces, no solo que pensaran, ni que reflexionaran, ni que le entusiasmara el fútbol, no. Es que ya estaban pasando un montón de cosas dentro de él que le llevaban a ser él era entrenador, pasa que tuvo que jugar entre medio, no le quedó otra. No me atrevo a dar consejos, no me atrevo, además suelo tener a mí esos que lo que suelo tener mucho recelo con los que se animan a dar consejos. Entonces, lo que pasa es que cualquier persona que proactivamente quiera hacer algo, es muy bueno que se rasgue dentro y encuentre cuál es el motivo real del por qué lo hace, ¿eh? Porque hay algunos vestidos de vocacional con V, me repito que la única finalidad es el vocacional con B, pero no pasa nada, pero que diga que son vocacionales con B, pero no pasa nada, oye, que de esto hay que vivir, no pasa nada. Entonces, que tú sabes lo que es estar interpretando un papel que no eres constantemente, eso sería ideal que no lo hiciéramos, que no pasa nada, ni denigra a nadie, pues todo el mundo aquí nadie ha venido porque haya llamado previamente para que nos traigan, y una vez que hemos venido tenemos que buscar la vida. Diego Borinsky contó en el gráfico un poco la anécdota, pero sí que la revivo porque es que para mí eso fue, voy a contar algo que posiblemente ni él sabe. Mi hermano estaba haciendo la licenciatura de Educación Física en Madrid. Nosotros vivíamos en el País Vasco, soy San Sebastián, entonces. Y el núcleo donde se compraba los libros con los cuales ellos se tenían que relacionar para sacar la carrera, en aquellos momentos se podía hacer, a los que llevaban años haciendo educación física, podían no tener por qué hacer presencial. Entonces mi hermano venía, estaba unos días, se examinaba y volvía. Tenían que ir a la librería Esteban San Martínez, que en aquel momento estaba en la Plaza Pontejos, ahí en la Puerta del Sol. Ahora está cerquita también, que es la mejor librería deportiva que hay. Y resulta que, fíjate, mi hermano está comprando los libros, va a salir y entran un tipo con unas cajas y está en la tapa el flaco. Y es el libro Fútbol sin trampa. Y él, de tanto escucharme a mí, uy, Menotti, que era lo poco que te llegaba, que en aquel momento no tenía. Y ese libro lo puedo comprar ya, aunque, sí, espérate, que le hago el inventario. Y se llevó el primero. Todavía tengo el olor del libro. Y entre cosas que es increíble, que no se van por la sensación. Ay, amigo, fue traer el libro y empezar. Y a mí se me filtró. Él y Ángel Capa se me metieron por todos los lados. Hoy, gracias a Dios, me puedo precio de que dos son mis mejores amigos, los dos. Con Ángel tengo más contacto, porque aquí estamos, y con Carmela y Cristina, con Carmela también muy bien, y son muy amigas. Pero ahí empezó se me movió todo, que era mío, porque yo soy muy mayéutico socrático, yo creo mucho en la mayéutica de Sócrates. Solo se aprende lo que ya se sabe. Pero ocurren cosas y se encuentran unas personas que le ayudan a encontrar lo que está dentro de uno, y se moviliza y ¡bumba! Entonces, ¿qué ocurre? Uno de mis mejores amigos, Roberto López Ufarte, un grandísimo jugador, que hasta Diego Maradona dijo en su día que le hubiese gustado jugar con él. Y el flacólogo, Toshak, lo saca de la Real, y César, pum, lo firma en el Atlético de Madrid. Como era mi amigo mío y sabía la locura que yo tenía con él, me invita, cuando estaba en el Atlético de Madrid, César, a que viniera a su casa y a ver si César me tenía bien. Y entonces él, que estaba Rogelio con él, en fin,
Un día le dijo, oye, tengo un amigo, es joven, está sacándose el curso de entrenador conmigo, estamos sacando juntos, es un loco tuyo y tal. Entonces, digo, no, decirle que baje. Y estaba en la grada, yo bajé. Poncio me agarró primero, me tuvo ahí, luego pasó César. Me hizo pasar un poco al camerino y me dijo, bueno, si quieres esta tarde podemos quedar. No. Me llamas a este número a las 3 de la tarde. Desde casa de Roberto, llamamos, me agarró y me dijo, no, venite, pero bueno, no sé qué, me dijo a las 4. Sí, 4. Pero no tengo mucho tiempo porque a las 9 me tengo que ir. Digo, fíjate, que a las 9 me vinieron a buscar mi mujer, la mujer de Roberto, a las 10 y pico al hotel donde habíamos quedado, el Foxá, y seguía pasando el tiempo y nos despedimos a las 11 de la noche, ni fue, creo, donde tenía que ir, y ahí se fumó todo el tabaco del mundo y estuvimos, tengo guardados todavía los papeles de todas las cosas que estuvimos, y dale. Y al día siguiente acudo al entrenamiento. Entonces, claro, yo me voy a mi grada. Y ahí es cuando sale la famosa cosa que ha salido del monstruito. Y entonces, César, que me decía a mí, Roberto, que no solía entrar al camerino los jugadores nunca, ese día entró. Y dice que le pidió el teléfono, Roberto, ¿el monstruito? ¿Dónde has dejado el monstruito? No, está arriba. No, anda a decirle que va, por favor. Bajé, nos pusimos a hablar, los jugadores salieron a entrenar, seguimos hablando, salimos al borde y ya casi volvía. Y estuvimos compartiendo, y ahí ya se produjo. Entonces luego sale la anécdota donde Angelito Capa todavía no me conocía, y César, en el Ceiza, cuando lo va a buscar Ángel, una de las primeras cosas que le dice, dice, oye, Ángel, ¿sabes que he conocido un tipo más loco que vos y yo juntos? Estoy contando las cosas que han salido ya, no, hay otras más que no vienen. Un tipo más loco que vos y yo juntos. O sea, así conocí a César. Lo del Pacho fue más adelante, cuando él vino a dirigir Valladolid. Lo que pasa es que tengo que reconocer que el Pacho se generó tal relación que yo iba a ver sus entrenamientos, pero él venía a ver los míos. Y yo ya estaba en León, entonces ahí se produjo un flujo, y con el Pacho, gracias a Dios, me encontré en Medellín, y para mí ha sido gratísimo. Pero sí, han sido dos de esas personas que para que yo supiese algo de mí, han sido un medio como no ha habido otro.